Hoy vamos a hacer la introducción a conectividad inalámbrica. Hemos salteado el orden fundamentalmente porque salteado el orden de lo que debería ser, porque queremos entrar en los temas que podemos llegar a hacer ejercitación. Y este es el que nos va a llevar más tiempo, sobre todo porque vamos a empezar a definir toda una serie de cosas que después lo vamos a utilizar en todos los que vienen de más. Vamos a hacer una serie de clasificaciones y después la parte de Bluetooth la vamos a terminar fácil la semana que viene, ya entrando en detalles técnicos. Y la segunda mitad de la clase la vamos a usar para la parte práctica que estaba pendiente. ¿Cuál es la idea de Bluetooth? Después vamos a decir qué significa Bluetooth y vamos a agarrar la guitarra, los violines y vamos a imaginar cosas de por qué. Pero bueno, ¿por qué Bluetooth? Diente azul. Bueno, ¿cuál fue la idea de Bluetooth? Reemplazar cables. Si uno se pone a pensar, la existencia de las computadoras actuales, de las mini computadoras, existe solamente porque tenemos Bluetooth. Porque si no estaríamos usando puertos para el mouse USB, para los auriculares, para... Bueno, entonces lo que hicieron fue, el origen fue intentar reemplazar cables. Y la idea que no fructificó, que muy poco tiempo se usó, era para intercambiar entre teléfonos celulares contactos. Porque ¿cómo era que se hacían los teléfonos celulares al principio? Me encontraba, che, te voy a pasar el dato del peluquero, bueno, y el otro empezaba no, perdón, era con teclas todavía los celulares, empezaba a escribir. Y se le ocurrió, ¿y por qué no nos transferimos el contacto? Igual hubo un paso intermedio de la guitarra roja, me acuerdo. Sí. Sí. Bueno, yo tuve mi primera agenda, no, mi primera, no agenda, pero era más que una agenda, fue una Palm. La Palm fue el primer dispositivo táctil, lo tengo todavía, el primer dispositivo táctil que tenía un lapicito en el cual uno escribía, que era bárbaro para que los pibes se divirtieran en los viajes en auto, porque uno se lo daba y se ponían a escribir y se pasaban haciendo dibujos las horas. Y esos ya venían con un accesorio que era para comunicarse Bluetooth. Pero el tema era comunicarse Bluetooth ¿con quién? Luego de esto, entonces, Bluetooth comenzó a distribuirse sobre todo con los teléfonos celulares. Bibliografía. Este libro es muy bueno. Este libro es muy bueno. Tiene todo lo necesario, es claro, es didáctico, no es un libro para nada pesado para seguir. Gracias, Juancito. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras instancias de comunicaciones inalámbricas? Se intentó desde siempre evitar las comunicaciones inalámbricas, las comunicaciones alámbricas, porque significaban una muy alta inversión. Decile a Martincito que lo está logrando. Sí, bueno. ¿Te consiguió la familia un perro lazarillo? Necesito pasar acá. Las comunicaciones alámbricas eran costosas porque si uno va a mirar las películas del viejo oeste, uno veía los kilómetros y kilómetros de líneas del telégrafo para transmitir a unos pocos, hoy diríamos unos pocos bits por segundo. Las palomas mensajeras, y todo esto dio
parece humorístico, pero todo esto dio la idea de que queríamos evitar los cables. Hubo un libro que lo escribió, ya va a venir, que decía muy inteligentemente de que el origen de las telecomunicaciones fue inadecuado. Se equivocaron de lejos, porque hicieron la televisión inalámbrica, gastando energía al cohete, cuando la tendencia actual es que la televisión sea alámbrica, que sea por cable, y que las comunicaciones las hicieron alámbricas, teléfono, cuando en realidad lo que necesitamos es que sea inalámbrica. ¿Qué es Bluetooth? Nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista como una red orientada a conectar transductores en forma inalámbrica. Por supuesto que dentro del alcance que nos va a permitir, vamos a poder leer dispositivos que están separados del elemento de lectura. Estamos entrando en un terreno particular porque vamos a ver que a nuestros requerimientos no hay una sola solución. Por ejemplo, este mouse o este puntero son Bluetooth. No necesito cables, porque me estaría quitando movilidad. ¿Es razonable a esta distancia? Sí, es razonable a esta distancia. Ahora, imagínense ustedes que tenemos viñedos. Lindo sueño. Tenemos viñedos y hoy en día cambió por completo la forma de trabajar las uvas. En la época de mis padres, lo que se acostumbraba en Mendoza, San Juan, era abrir la compuerta, inundar los viñedos, y total, las uvas eran mediocres. Y se tomaban los vinos que había en ese momento. El paladar y el bolsillo de los clientes fue mejorando. Entonces, se dieron cuenta de que necesitaban dosificar el agua. Es decir, ya no es la técnica de inundar el viñedo y que se nutra del agua que quiera, sino que en todo el proceso, para lograr la cantidad de azúcar que necesita cada uva para producir el vino, es una tarea mucho más complicada de la que nosotros nos imaginamos. Entonces, hay que dosificar el agua. Se tiran unos largos caños que tienen agujeritos para que gotee el agua sobre cada planta y se está midiendo la humedad. Bien, ¿cómo lo implementamos? Pensemos que los viñedos son kilómetros de largo. Pensemos que no me alcanza con medir en un solo punto la humedad, porque depende de las ondulaciones que tenga la tierra y de la absorción que tenga la tierra. El proyecto de José creo que estaba... ¿no? No. Esto tiene precio, Bueno, ¿qué se me ocurre? Poner un montón de transductores sobre cada hilera de viñedo. Paréntesis, anótelo, paréntesis. Todavía la mejor forma de detectar plagas en los viñedos sigue siendo poniendo un rosal en la punta. Porque los bichos van a atacar primero el rosal y después a las vides. Rosas. Una planta de rosas. Okay. Con ese, rosal. Entonces van a atacar primero los bichos al rosal. Entonces una mañana lo encontramos hecho a pelota, significa que hay que tomar algún tipo de medida, porque si no nos van a atacar todo el viñedo. Para que ustedes tengan una idea, ¿por qué el Malbec, el principal lugar del mundo que se produce Malbec es en la Argentina? Porque una peste en Francia hizo pelota los viñedos de Francia hace bastante tiempo. Y hoy en día, aunque parezca paradójico, estamos exportando
Vides a Francia. Bueno, paréntesis. Volvamos. Entonces, ¿qué hago? Tiro, pongo transductores en distintos lugares. ¿Y cómo los alimento? ¿Baterías? ¿Cada cuánto las tengo que cambiar? Claro, la idea es justamente buscar algo distinto a Bluetooth, porque vamos a ver que Bluetooth tiene un alcance restringido. Sí, hasta 100 metros. Pero el problema es que si quiero 100 metros, no se olviden ustedes que la intensidad del campo electromagnético decrece con el cuadrado de la distancia. Entonces, si quiero llegar a 100 metros, le tengo que poner una batería de auto, más o menos. ¿Ven algún enlace en electrónica? No, no ven nada de radio frecuencia. Básicamente se alimenta de todo en decibeles, pero es potencia de transmisión, pérdida de transmisión, ganancia de antena, pérdida del medio, ganancia de antena de recepción, pérdida del cable de recepción y sensibilidad de receptor. Cuando con más distancia quieran llegar, claramente necesita más potencia de transmisión y mejor sensibilidad de recepción, así que no hay más, es más potencia, más energía. ¿Alguno vio el video que les mandé como sugerencia que vieran? Traten de verlo, ¿eh? Está envidiablemente hecho. ¿Cómo? De QAM puede ser bien. Tiene un pedacito de QAM y tiene otro tema de lo que dijo Juan, que es la ganancia de la antena. La ganancia de la antena significa que una antena, en principio, irradia en todas direcciones, supuestamente. Entonces, lo que se hace, por medio de artilugios, es empezar a comprimir de manera de que lo que voy a decir no es exacto, pero es como una idea. Lo que sería la superficie de cobertura, la empiezo a oprimir en los costaditos, entonces me aparece una pelota de rugby cada vez más alargada. Entonces, cuanto más angosto los lóbulos, me aparece mayor ganancia. Pero por supuesto, el receptor tiene que estar dentro del lóbulo de radiación. Dicho, perdón, no se lo cuenten a nadie y esto espero que no quede grabado, ¿no? Acá funciona más o menos de la misma manera, digamos. Es que a mí aquí no me... El Bluetooth suele tener un lóbulo, una dirección... Es que no me interesa que sea direccional. Okay, es más bien porque radial. es más bien radial. Perdón, es más bien circular, omnidireccional. Omnidireccional. Bluetooth entonces apareció ya lleva unos 25 años, 30 años casi. Empezó en 1995 con los primeros intentos justamente de empresas, que vamos a ver por qué, eran de la península escandinava. Noruega, Finlandia. Y a partir de ahí comenzaron a surgir distintas variantes, siempre orientándose a bajar el consumo. Es decir, las primeras versiones de Bluetooth tenían un consumo muy importante. Entonces, había que cambiar las baterías de los mouse, por ejemplo, cada 4 o 5 días. Hoy duran un mes tranquilamente. Porque se fueron mejorando algunos conceptos, como por ejemplo, cuando detectan que no hay actividad, rápidamente se pasa a modo de muy bajo consumo. Con lo cual extendemos la vida útil. Y también lo que se mejoró fue en la capacidad de transmisión, pudiendo llegar hasta los megabits por segundo. Se buscó compatibilidad, lo cual les puedo asegurar que es medio complicado poder firmar que hay compatibilidad. ¿Por qué Bluetooth? Bueno, se atribuye a Harald, se llama distinto, en el libro aparece distinto, Bluetooth en escandinavo, que era un rey de Dinamarca, y justamente dentro del área báltica de la península escandinava están Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, que fueron los países de donde surgió toda la idea. Estaba Ericsson, estaba Nokia, que fueron los que iniciaron con el proyecto Bluetooth. Y después se fueron adosando, como siempre, empresas como Intel, Motorola, Communications y todo eso. Entonces, también, y de vuelta, acá agarramos la guitarra y el violín,
y decimos que el rey Harald también estableció una red piramidal de dependencia de los territorios conquistados. ¿Cómo sería una conexión Bluetooth? Entonces, tenemos la computadora, está el mouse conectado a la computadora, está también el selector este conectado a la computadora. Es decir, se comunican los dispositivos con el máster. Dije máster. Lo cual también acá nos da la idea de que tenemos un máster de comunicaciones y tenemos esclavos. La cantidad de esclavos es poca, son hasta 7. Pero para los usos prácticos alcanza. Y si no, puedo establecer lo que vamos a ver, varias redes. Que eso lo vamos a ver un poquito más, creo, en la clase que viene. Bien, las redes, ¿cómo se clasifican? Lo vamos a mencionar una sola vez, que es hoy. Wide Area Network, redes amplias. Metropolitan Area Network, una ciudad. Los primeros intentos que hubo de telefonía celular fueron en Chicago, hace como más de 40 años. Que lo que se hizo fue poner una antena alta, grandota, en la cual se comunicaba a toda la ciudad. Claro, cuando empezó a popularizarse, esa única antena quedó fuera de servicio porque la gente no tenía acceso. ¿Cuál es la diferencia con la telefonía celular actual? ¿Por qué se llama celular? ¿Por qué? Bien. El tema que tenía la Torre de Chicago es que trabajaba en una sola frecuencia. Nosotros, en la actualidad, y de vuelta, no pretendo, lo que voy a decir ahora, no pretendo ser académico, sino que dar una idea. Lo que se hace ahora es dividir la banda asignada a telefonía celular, que es una banda de, y esto también recuérdenlo, sub-gigahertz, por debajo del gigahertz. ¿Por qué? Porque se da que la penetración de las ondas electromagnéticas por debajo del gigahertz es mucho mayor que por encima del gigahertz. Por las características de nuestra atmósfera. En nuestra atmósfera tenemos agua. Y el agua es una impedancia. De hecho, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay algunas frecuencias que no se pueden utilizar para enlaces de microondas porque en invierno, sobre todo, que hay neblina, se produce una atenuación demasiado grande entre las antenas. Bien. Si digo alguna barbaridad, vos corregime. No, iba a aclarar con eso de los enlaces. Hay empresas, no lo voy a decir por una cuestión de privacidad, pero que tiene toda su red montada hacia el sur, una empresa que trabaja, la controlante de este que es la controlante del sur, aprovecharon toda la infraestructura de gasoducto que tenían y de gas del Estado, que tenían un montón de torres, y montaron una empresa de telecomunicaciones para vender conectividad. Y tienen el problema que decís vos, cuando hay neblina y se dan ciertas condiciones meteorológicas, a la madrugada los enlaces tienen una pérdida de paquetes fenomenales. Entonces siempre cuenta la anécdota de, ¿ustedes saben el término NOC? ¿Qué es lo que significa? Network Operation Center, o sea, básicamente es el centro de monitoreo de la red. Todos tienen un NOC, Claro tiene un NOC, Movistar tiene un NOC. ¿Qué están haciendo? Monitoreando y diciendo, se me cayó el enlace, está todo bien, se me cortó la fibra. Bueno, esa es básicamente la idea del NOC. Los tipos nuevos que entran al NOC siempre cuentan que se desesperan a las 4 o 5 de la mañana cuando ven que se les cae toda la red. Por ahí un tipo en el NOC, ya por más experiencia, le dicen, olvídate, es una cuestión de neblina, en 2 horas levantan los enlaces. Y levantan finalmente. Pero bueno, es una cuestión meteorológica. Contra la física nosotros lamentablemente no podemos hacer más. Es algo que cambiar la frecuencia de trabajo. Cambiar la frecuencia, darle más potencia, sí, o tirar fibra. Bueno, hay muchas opciones para resolverlo, pero la frecuencia uno no puede decir yo quiero operar en 38 GHz y lo hago. No, claro. El ENACOM te va a decir, bueno, en esta banda, en este sector te autorizo esta frecuencia. Y si no te gusta, buscar otra alternativa. Nosotros tenemos asignadas una serie de frecuencias a la telefonía celular, por ejemplo, 850 MHz y 1900 MHz en Argentina, en Brasil es un poco distinto. Y
en ese subgigahertz lo que se hace es tomar el espectro asignado, la banda asignada, porque a cada país se le asigna una banda, y dentro de esa banda dividirlo en pedacitos. Entonces, utilizo un pedacito de esa banda asignada, es decir, y esa banda asignada se divide entre los proveedores que haya. Entre Claro, Personal y Movistar. Y se asigna a lo que tiene asignado, por ejemplo, Personal. Un pedacito de la banda asignada Personal la utiliza para una torre que está en San Martín. Para otra torre que está en Villa Urquiza, utiliza el pedacito al lado de banda asignada. Pero con una ventaja, que como son torres no demasiado altas, tiene un radio de cobertura, de acuerdo, siempre a esa regla de oro, que es que la intensidad de campo electromagnético decrece con el cuadrado de la distancia. Entonces tiene una zona de cobertura que depende de la topografía y de las características del suelo, aunque parezca mentira, porque absorbe más o menos radiación electromagnética. Entonces, esa frecuencia que estoy usando en San Martín la puedo usar en Avellaneda también. Es decir, que puedo reusar las frecuencias. Y que la puedo usar también en San Isidro. Y que la puedo usar en La Matanza. Y bueno, y la puedo llegar a utilizar en varios lugares la misma frecuencia, porque se supone que a esa distancia no puede haber interacción, es decir, no llega la señal de una antena a interferir con la radiación de otra antena. Por eso se llama celulares, porque son células de cobertura, con una consideración nueva, que es, y de vuelta, lo que estamos diciendo hoy es para que traten de grabarlo en sus cabezas, con roaming. ¿Roaming qué significa? Viajero. ¿Qué significa viajero? Que yo voy a poder cambiar de celda de comunicación sin darme cuenta. No tengo que hacer nada, automáticamente. Vamos a ver más adelante que hay metodologías de comunicación que para disminuir consumo de energía, porque ojo, que con el tema del roaming hay mucho consumo de energía porque para todo el roaming tengo que mandar un preámbulo bastante importante a los paquetes de datos. Entonces, con la idea de evitar gastar energía al cohete, no mando información de roaming, porque claro, si yo estoy transmitiendo lo que está midiendo el medidor de consumo de energía eléctrica, no lo voy a estar moviendo. ¿Para qué roaming? Ustedes fíjense que aún sin GPS y en base a la señal que tiene de las antenas que están alrededor de su teléfono celular, pueden determinar con bastante precisión la ubicación del teléfono, sin usar GPS. El GPS mejora, pero el GPS consume bastante. Bien, entonces Metropolitan Area Network, Local Area Network, que sería la red, por ejemplo, la red cableada que tenemos en UNSAM. Acá nos aparece Personal Area Network, que son las comunicaciones personales, típicamente lo que estamos hablando nosotros, PAN. La acá arriba es WAN, PAN, y esta es Body Area Network, para los dispositivos que van adosados al cuerpo. Por ejemplo, esos trajes que se utilizan como para tomar los movimientos de la persona, de un actor, para después llevarlo a un dibujo, a una animación. Avatar, por ejemplo, fue hecho de esa manera. La película Avatar fue hecha de esa manera. Un grupo de actores que eran muy plásticos se ponían unos trajes con un montón de transductores y todo eso era una red dentro del cuerpo, y todo eso quedaba almacenado en una base de datos y que después lo reproducían con los avatares que aparecían en la película. Entonces, importante, Wide Area Network, WAN, vamos a ver que vamos a tener luego una LP WAN, Low Power WAN, pero WAN es la sigla, Wide Area Network. Después tendremos Local Area Network,
para la parte de Ethernet, por ejemplo, y Personal Area Network. En Personal Area Network vamos a incluir Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee. Antes que surja la pregunta, vamos a dar un porqué. ¿Por qué no? Todos sabemos lo que es Wi-Fi. Todos disfrutamos Wi-Fi. La solución de nuestras vidas está en Wi-Fi. Netflix, Amazon, Flow, todo Wi-Fi. ¿Por qué no todo Wi-Fi en nuestra vida? ¿Por qué esto no es Wi-Fi? ¿Por qué el mouse no es Wi-Fi? El tema es que Wi-Fi me requiere igual energía de ambos lados. Entonces, ¿por qué no puedo llegar a poner los transductores en el viñedo con Wi-Fi? Porque tendría que ponerle del otro lado la misma potencia que le pongo acá. ¿Bien? Por eso es que estamos elaborando lo que llamamos acá Low Power Area Network, porque ahí vamos a tener que utilizar dispositivos que transmitan poca información, porque de vuelta, en el viñedo, yo voy a estar transmitiendo fotos, videos, audio. No, me conformo con medir 2 veces por día, 3 veces por día la humedad y la temperatura. Un paquetito así chiquitito. Y voy a tomar todas las precauciones, por alguna técnica que vamos a empezar a mencionar ahora, hoy, de garantizar que la información llegue del otro lado. Y si no llega, retransmito. Claro, si me voy más lejos, voy a tener que retransmitir más veces para garantizar que el paquete llegó del otro lado. Voy a tener que poner inteligencia del otro lado para que, por ejemplo, estoy enviando un paquete de 10 bytes. Del otro lado, en el primer intento, recibo bien 5 bytes. Bien, estos 5 bytes los recibí bien. ¿Cómo los recibo bien? Porque tengo algún tipo de verificación en cada byte. Recibí 5 bytes bien. Bueno, mandame de vuelta. Y ahí 3 bytes más, ya van 8. Y después otra vez, uno más, 9. Y después otro, no, nada. Y otra vez, listo. Ahí llegaron los 10 bytes. Tuve que hacer 5 reintentos. Tuve que poner inteligencia del otro lado para que pudiera reconstituir. Esos errores están asociados a interferencia. A distancia, porque me va a llegar, vamos a llegar a poder rescatar señales más pequeñas que el ruido. No me equivoqué. ¿Esto con Bluetooth? No. Okay. Digamos, sí y no. Con Bluetooth, por ejemplo, a mí a veces me pasa que estoy escuchando música y dejo el teléfono acá y me voy al decanato y se sigue escuchando. Hasta llega un punto que se plink, chau, se cortó. A una distancia que es superior. O se empieza a entrecortar. Bien. Normativas. Aparece algo que vamos a utilizar también frecuentemente, 3GPP, Third Generation Partnership Program. ¿Qué es esto? Cuando apareció la secuencia de comunicaciones telefónicas, arrancó con la telefonía celular analógica. El viejo zapato, el tango, el ladrillo. La primera propaganda que yo vi hace muchos años, hace más de 30 años, de teléfono celular, era una persona que iba a jugar al tenis y dejaba una valija significa una valija, en el asientito y estaba jugando al tenis y le sonaba. Bueno, esos eran teléfonos bastante analógicos. Utilizaban mucho espectro para una sola comunicación. Cuando se empezó a popularizar, vieron que tenían que utilizar el espectro asignado de una manera más inteligente. Entonces empezaron a digitalizar. ¿Digitalizar qué significa? Significa de que pierdo la instantaneidad. Es decir, en un viejo teléfono de línea, la velocidad de propagación a lo largo del cobre
es muy importante. No es nada que ver con la velocidad de la luz, pero es muy importante. Es decir, que hay instantaneidad desde el punto de vista de la detección de nuestro oído. ¿Qué pasa hoy en día cuando estamos hablando por teléfono celular con alguien que está a 2-3 metros? ¿Hay instantaneidad? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Hay una inteligencia que se encarga de convertir ese tipo de señales a la modulación, la codificación. Recibir un paquetito, sipearlo y mandarlo. Pero recibir un paquetito significa que estuvo un rato convirtiendo en analógico a digital, lo compactó y lo mandó. Es decir que no fue que el primer byte lo mandó inmediatamente, sino que estuvo juntando una serie de bytes. ¿Por qué? Porque después se va a quedar callado un ratito, porque lo va a usar el teléfono de al lado el tiempo asignado para, de esa manera, aprovechar al máximo, multiplexando en tiempo, multiplexando en frecuencia también, para hacerlo bien complicado. Es un diagrama que lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte del hora. Es un diagrama bastante complicado e interesante de aprovechar al máximo frecuencia y tiempo. Entonces ahora vamos a multiplexar en Bluetooth tiempo. Perdón, eso lo hacen para maximizar la velocidad de transmisión, ¿no? Como habíamos visto con los modems. Para maximizar el uso del canal. Enviar en ese tiempo mayor cantidad de Es decir, datos. yo, supónganse, hablo 100 milisegundos. Entonces, guarda el teléfono esos 100 milisegundos, luego los digitalizados, ¿no es cierto? Luego los comprime y lo manda, y en lugar de usar 100 milisegundos, usa, por ejemplo, 5 milisegundos. Con lo cual significa que en los 100 milisegundos que yo estuve hablando, voy a poder mandar 20 comunicaciones. Lo cual uno dice, pero ¿la sincronización es un despelote? Sí, la sincronización es un despelote. Pero estoy aprovechando al máximo el canal. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo es no tener que gastar una frecuencia que tengo asignada en Palermo, y acá Palermo no estamos demasiado lejos, no quiero tener que poner otro difusor en la antena para comunicarme con la frecuencia que está en Palermo. Entonces voy a tratar de aprovechar al máximo la frecuencia que tengo asignada para San Martín. Eso significa que en lo que entraría en una comunicación analógica tradicional en 100 milisegundos entra una sola comunicación. Bueno, en 100 milisegundos ahora van a entrar 20 comunicaciones. ¿Está más o menos la idea? Y ahora, ¿por qué no tenemos nosotros en nuestro país 5G? Yo escuché algunos peros, no sé si fue el motivo o no, pero por cuestiones de la potencia que estaban emitiendo el violín y eso. Porque necesita una inversión descomunal. La gran ventaja de 5G no es solamente que permite transmitir mucha mayor cantidad de datos por unidad de tiempo, muchos más megabits por segundo, sino que disminuye notablemente la latencia, es decir, el tiempo de respuesta. ¿Hacia dónde va orientado 5G? Una de las aplicaciones que tiene son los automóviles autónomos. ¿Hoy en día existen automóviles autónomos? Sí, pero ustedes saben que han tenido errores y en muchos casos han tenido que discontinuarlos. Es un negocio descomunal. ¿Por qué Google en su momento se metió en teléfonos autónomos? En automóviles autónomos. ¿Por qué? Porque, si ustedes están en un automóvil autónomo, no tienen que preocuparse por el tránsito, ¿qué van a hacer? Podemos estudiar, hablar por teléfono. No sigas mirando adelante. No, pero podés aprovechar ese tiempo para otra tarea. Google, por ejemplo. Google. Sí, la mayoría de las veces es cierto. Sí. Digamos que ese fue el intento de negocio de Google, que uno consuma más. Si no, no tiene sentido que se haya metido en algo que no, en caramelos era más o menos meterse.
Por eso, son un montón de cosas que uno dice a la pelota, las cosas que se están manejando alrededor mío. Bien. Sería muy piola que si yo tengo algún tipo de faro diciendo yo estoy acá, me encontrase con otro auto que está en la calle perpendicular, con otro faro diciendo yo estoy acá. Con lo cual la posibilidad de una colisión sería ínfima. ¿Y por qué no lo hago con 4G? Justamente por el delay que tengo. Es decir, cuando me entero que hay otro vehículo en la dirección perpendicular, puede ser demasiado tarde. Con 5G, aparte de tener una enorme transferencia de bits por segundo que haría innecesario tener las redes de Wi-Fi que nosotros tenemos actualmente, por otro lado, también me baja la latencia, es decir, que el tiempo en el cual me entero que hay otro faro que está en la perpendicular es mucho menor. Hasta ahí no dije nada. Bueno, el problema es que me tengo que ir a frecuencias muy por encima del gigahertz. ¿Se acuerdan que dijimos sub-gigahertz? Muy por encima del gigahertz. Por ejemplo, 5 gigahertz. En 5 gigahertz, el alcance que tengo ya no es de kilómetros, como tengo con las torres actuales, sino que es de centenares de metros. Con lo cual tendría que poner antenas mucho más próximas una de la otra. Y aparte, no me sirven las antenas con enlace de microondas, sino que tengo que ir con fibra óptica. ¿Por qué? Por la latencia. Digamos que si se justifica, pero hay que poner un montón de plata. Y las condiciones en este momento del mundo y en particular de nuestro país no están dadas como para hacer una inversión de esas características. De hecho, si ustedes se fijan, en muchos lugares, sobre todo el Gran Buenos Aires, yo lo he visto mucho en Vicente López, hay postes que parecería que fueran de energía eléctrica, son un poco más gordos que los de energía eléctrica, pero que no tienen cables, sino que son antenas de baja altura, porque con el tema del temor que tenemos a las radiaciones electromagnéticas, es muy difícil, salvo que haya un gran negocio, que dejen poner una antena de gran altura para una gran cobertura. Fíjense ustedes las antenas que están acá en un SAM. ¿Son sobre cuánto? ¿Sobre 3 pisos? ¿Sí? Bueno, entonces, la 3GPP fue una alianza que surgió con 3G. La historia fue teléfonos analógicos. Los primeros teléfonos digitales que aparecieron se los llamó 2G. Después apareció una cosa que se llamó 2,5G, que empezaron a utilizarse para envío de mensajes de texto. El primer teléfono celular digital que yo tuve fue en el año 2000. En el año 2000, era gracioso, yo podía recibir mensajes de texto, pero no podía mandarlo. Es decir, solamente alguien que fuera bendecido por los cielos podía enviar mensaje de texto y yo no podía contestarlo. Es decir, mi teléfono era una especie de pager, una cosa que existía en aquella época, que era para recibir mensajitos. Bueno, luego apareció la posibilidad de comenzar a conectarse a Internet, que fue con 3G y la mejora con 4G que tenemos nosotros actualmente, en el cual podemos transmitir video y utilizar todas las herramientas que nos da hoy en día las redes sociales. De vuelta, el gran negocio fue vender bits por segundo. Apareció el Special Interest Group de Bluetooth. Esta sigla también la vamos a usar muy frecuentemente, Special Interest Group. El 3GPP nos va a estar sobrevolando permanentemente, porque fue una organización que apareció con 3G tratando de unificar criterios. Hay otras alianzas, como por ejemplo la Zigbee Alliance, que es un rubro aparte, pero la 3GPP ha tenido un montón de áreas en las cuales ha estado brindando normas y apoyo. Bueno, y todo este grupo del IEEE, por ejemplo,
la International Organization for Standardization, ISO, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Wi-Fi Alliance, que es obviamente para Wi-Fi, y la Zigbee Alliance, que dice ahí. Y la NFC también, que es la que utilizamos como para transmitir datos de un teléfono al otro por proximidad. Bien. Las comunicaciones inalámbricas se dividen en grandes subgrupos de acuerdo con las aplicaciones. Tenemos alcance, transmisión. Por ejemplo, ¿cuál tiene que ser el alcance de mi tarjeta SUBE? ¿Kilómetros? El menor. Hay un jueguito que lo vamos a mencionar un poco cuando veamos LoRa, que es la silla inteligente. La silla inteligente es un lector de tarjeta SUBE. Es ficticio lo que estoy diciendo, ¿no? Un lector de tarjeta SUBE, uno lleva la tarjeta SUBE, yo la llevo permanentemente en el bolsillo, entonces me siento, me lee la tarjeta SUBE, esta tarjeta SUBE está a mi nombre, entonces entra una base de datos de José SUBE y dice, este es Marcelo Romeo. Marcelo Romeo cuando entra en YouTube se pone a escuchar rock y se pone a escuchar música clásica también. Bueno, entonces estoy sentado en el dentista, en la antesala del dentista, y empiezan a poner música que a mí me gusta. ¿Es posible? Sí, es posible. Por supuesto que hay que tener acceso a mis gustos en YouTube. Yo escucho YouTube Music, ¿no? Entonces, a YouTube, ¿qué fue lo que estuve escuchando? Digamos que ahí tendríamos que tener el permiso de Google, que seguramente no se lo va a dar gratis. Bueno, pero es posible hacer todo eso. Entonces, las comunicaciones por proximidad, near field, tienen un alcance muy pequeño, centímetros, una tasa de transferencia pequeña, porque de vuelta, ¿cuánto tengo yo que transmitir cuando acerco mi tarjeta SUBE al lector? Es decir, tengo que transmitir poquito, por el campo del transmisor se alimenta mi tarjeta como para que la electrónica transmita un paquetito de datos diciendo un número. Todo eso entra en una red y lo que hacen es fijarse qué saldo tengo, descontarme el saldo y reescribírmelo en la tarjeta. Son muy pocos datos y no tengo que tardar demasiado tiempo. Ustedes se fijaron que de cualquier manera no es instantáneo. Luego tenemos distancias, típicamente hasta 20-30 metros para Bluetooth y Zigbee, con una tasa de transferencia de datos en el caso de Bluetooth, del orden del megabit por segundo, en el caso de Zigbee, de 100 kilobits por segundo. Bluetooth y Zigbee son distintos, no solamente físicamente, sino conceptualmente. Zigbee está dedicado fundamentalmente a, economizando energía, transmitir paquetes de datos de transductores. Hay un video muy interesante de un espía que coloca detrás de una lámpara, coloca un paquetito chiquitito, con un agujerito que es una cámara. Entonces, lo que hace es tener un detector de movimiento. Entonces, cuando detecta algún tipo de movimiento, los detectores de movimiento consumen muy poca energía, cuando detecta movimiento, dispara la cámara, captura video a nivel de fotos, no un video de 4K, sino a nivel de fotos, los compacta a través de un procesador digital de señales de bajo consumo y lo manda a la habitación de al lado en el cual está frente a una computadora con un receptor Zigbee, el fulano.
Entonces, la compactación y la transmisión la hace SDSP a través de un modulito Zigbee. Muy bajo consumo. Pocos datos. Por eso dije fotos y no video continuo. 1 megabit por segundo. Pero, de vuelta, vamos a ver que existe Bluetooth de bajo alcance y Bluetooth de gran alcance. Y ahí también interviene el consumo. Después nos aparece, para alcances que van de los 10 metros a 100 metros, Wi-Fi. Y ahí ya estamos llegando típicamente a los 50 megabits por segundo. Hoy en día más. Y después tenemos acá GSM LoRa. LoRa es la abreviatura, es la estrella en nuestro país de las comunicaciones inalámbricas para resolver el tema de las vacas, el tema de los viñedos, el tema de la agroindustria, de los silos, por ejemplo. Con la constelación de satélites que hay en este momento de baja velocidad, uno puede llegar a supervisar que no me rompan el silo, porque tengo seguramente un satélite que está pegando la vuelta y puedo avisar que están rompiendo el satélite y tener una respuesta rápida. Y lo que dice el video ese que les recomiendo, los estoy motivando para que lo vean, lo que dice el video es que ¿por qué el amigo Elon Musk invirtió 10.000 satélites de baja órbita? Por la latencia. Si yo quiero mirar DirecTV en el medio del campo, lo puedo hacer. Tengo que poner una antena que apunta a un satélite que es geoestacionario. Es decir, que está quieto en el cielo, porque se mueve a la misma velocidad que la Tierra. Pero está muy lejos. Entonces, el tiempo de la onda electromagnética, por más que sean cerca de 300.000 kilómetros por segundo, porque 300.000 kilómetros por segundo es en el vacío, no en el aire. Paréntesis, ¿no? Entonces, ¿me importa demasiado? Y bueno, no me importa demasiado porque gritaré el gol de River que juega dentro de un rato, unos milisegundos después que el vecino mío que lo está mirando directamente por televisión de aire. Si te lo grita antes, sí te va a importar. Claro, a ver, bueno, tengo que ubicar los vecinos de qué equipo son, ¿no? ¿Sabes más que eso que menciona? ¿Ustedes saben a qué distancia está un satélite estacionario? ¿En qué orden se imaginan que está? 11 kilómetros. 11 kilómetros. No, más. 6 kilómetros. 36.000 kilómetros. Claro. 36.000. ¿Bien? O sea, imagínense, de acá a Europa son 10.000 kilómetros, tres distancias a Europa, 3 y pico. Y una vez, charlando con un proyecto con un servicio técnico de una empresa que proveía el servicio satelital, estábamos haciendo los rangos de delay y de jitter, porque había que transmitir audio y video, y ahí en el video vieron que empieza a pesar mucho esas. Si uno hace el cálculo, son más o menos 4 décimas al segundo, 3 décimas al segundo. Y el tipo me dice, no, vos tenés que tener en cuenta el algoritmo de delay. ¿Qué algoritmo? Me dice, no, porque hay un algoritmo de subida y bajada. Eso no es física pura. O sea, vos haces velocidad 300.000 kilómetros por segundo, multiplicado, no sé, por 0,98, 0,99, 36.000 de subida, 36.000 de bajada, no hay vuelta. O sea que siempre digo lo mismo, contra la física nosotros no podemos hacer nada. Esos delay de medio segundo, un segundo, no es mejorable. O sea, si alguien te dice que lo que es delay, imposible, excepto que sea, bueno, alguien más, que son satélites de órbita baja, en donde estamos hablando de 60 milisegundos de distancia. Es otro cantar. Pero ¿cuál es el problema y por qué no se pone generalmente satélite de órbita baja? ¿Qué pasa con los satélites de órbita baja? ¿Tienen idea? No puede ser. No. Para que sean geoestacionarios hay que hacer algo. Hay una distancia a la cual se es geoestacionario nada más. O sea, 36.000, la física te dice que vos no le pones combustible y el tipo se mueve solo por una cuestión física, o sea, de fuerza centrífuga y centrífuga. Los que son de órbita baja hay que ponerle combustible para que estén girando. O si los bosques no querés que sean geoestacionarios, combustible. Gastando combustible tenés que dar unas órbitas múltiples. Entonces es muy caro. Ese es el problema que hay. Por eso es que no se pone satélite de órbita baja. O tienen que moverse muy rápido para mantener, para compensar la fuerza centrífuga. Entonces tiene que moverse muy bajo, lo cual significa boom, boom,
Entonces, tengo que poner 10.000 satélites para garantizar, aparte de 10.000 satélites y no en cualquier lugar, sino 10.000 satélites de manera que en el momento que me pasó el satélite que tenía antes, esté entrando otro. Ojo, que es una solución espectacular para quien está en el medio de la pampa y necesita comunicarse, porque puede llegar a comunicarse a velocidades superiores a las que tenemos con Fibertel, o comparable con la que tenemos con Fibertel o Telecentro. Cuesta $100 mensuales. Claro, para los mortales es un número, pero si tengo una estancia en el medio de la nada, no tengo otra alternativa, no tengo telefonía celular ahí. Bueno, y ahí tenemos entonces WiMAX, que es, lo que voy a decir tampoco es exacto, es algo como Wi-Fi para gran distancia. Eso se llegó a pensar para instalar en algunas ciudades de la costa bonaerense, que hay una concentración urbana bastante importante, y en lugar de utilizar el tendido de cable, se pensó en tener una antena para que se pudiera comunicar por algo parecido a Wi-Fi todo el pueblo. ¿Por qué? Lo habíamos mencionado antes, los problemas que tenemos nosotros en la costa argentina es la salinidad. Los vientos fuertes que hay, la salinidad que afecta todo lo que sea conexiones, cobre y todo ese tipo de cosas. Entonces se había pensado en ese tipo de comunicación inalámbrica, WiMAX, que no tuvo demasiado éxito, y que fue reemplazado por la fibra óptica, que es mucho más barata. Y acá nos aparece LoRa. LoRa es Long Range, que es el mecanismo que dijimos nosotros que nos permite poder trabajar a potencias muy bajas a gran distancia, pero siempre pequeños paquetes de datos y esporádicos. ¿Qué le pedimos nosotros a Bluetooth? Baja potencia, bajo consumo, bajo costo, corto alcance, porque es una Personal Area Network, 10, 20 metros, conexiones más rápidos. Conexión más rápido significa de que un Bluetooth detecta que hay otro Bluetooth que anda dando vueltas por acá. Y lo primero que va a intentar, si yo lo programo, es que, che, ¿querés conectarte? Ustedes vayan en el subte, habiliten Bluetooth y se van a encontrar una gran cantidad de gente que tiene habilitado Bluetooth probablemente sin saberlo, con todos los riesgos que eso implica. Y sin seguridad. Paquetes de datos pequeños, transferencias infrecuentes, no continuamente. El mouse de vez en cuando lo transmite algo, y aparte transmite un poquitito así de datos también. Seguro y que sea interoperable. La frecuencia de trabajo de Bluetooth, y con esto dejamos para que pueda trabajar Juan, nos permite mezclarnos con el mundo de Internet de las cosas. Internet de las cosas quiere significar que las cosas están conectadas a Internet. Nosotros asociamos Internet con Netflix. Internet con Netflix o con Google. Acá lo que estamos diciendo es cosas, como por ejemplo electrodomésticos, que estén conectados a Internet para decirme te estás quedando sin cerveza. O que me digan, por ejemplo, que hubo corte de luz. O por ejemplo, que me permitan desde una aplicación en el teléfono comandar el equipo de aire acondicionado, para llegar a casa y que la temperatura esté agradable. ¿Qué frecuencias vamos a utilizar? Bueno, existen en el mundo frecuencias libres. Hay frecuencias que están licenciadas, muchas, la mayoría, por ejemplo, para los canales de televisión. Supuestamente tendría que apagarse la televisión, se tendría que haber apagado la televisión analógica, que no se apagó, para usar esa zona del espectro. Tenemos zonas para televisión digital terrestre, tenemos zonas para telefonía celular, todo eso es pago. No la puedo usar yo como quiera. Ojo, si uno se va a las provincias, se va a encontrar que hay gente que utiliza bandas que no deberían utilizar y que se usan. Nadie lo controla. Andar con
Buenos Aires y vas a encontrar radios de Evangelista. No, a mí me pasó una vez haciendo un análisis que después vamos a ver cuando veamos GPRS, poniendo a medir GPRS en el centro de Buenos Aires, en la avenida Belgrano, enfrente del departamento de policía Belgrano y Ceballos, me aparecieron proveedores de telefonía celular desconocidos. Bien. Claro, utilizando las bandas de frecuencia que se sabían que se estaban usando en la Avellaneda, en el Tigre. Entonces, existen frecuencias que son libres, que se las llama ISM, para instrumentación, para ciencia y para medicina. ISM. En nuestro país, una banda que es libre es la zona de la banda de 915 MHz. Subgigahertz, genial. Ahí vamos a poner LoRa. Después vamos a hacer toda una historia también cuando hablemos de LoRa. 915. Ahora, esa misma para LoRa en Europa es 858 MHz. Y en China 433. Entonces yo voy a hacer un Bluetooth para Argentina, otro para Estados Unidos, otro no. Entonces, para Bluetooth lo que vamos a usar es otra banda ISM que les va a resultar a ustedes conocida, 2,4 GHz. Esa banda es libre, ¿puedo usarla? Sí. Pero tengo que usarla pensando que hay un montón de cosas, Wi-Fi, Bluetooth, que lo van a estar utilizando, y tengo que utilizar alguna modulación que sea tal que no permita interferencia de uno con el otro. Eso es lo único que cambia de una tecnología a la otra, ¿no? ¿En qué sentido? Sí, las señales de radiofrecuencia, a determinada frecuencia y potencia, lo que cambiaría sería el protocolo en sí. Claro, la forma de modulación y la forma en la cual transmito los datos. Por ejemplo, en el caso de Bluetooth, si nosotros nos comunicamos en Bluetooth y el que no está autorizado quiere chusmear, le aparece solamente ruido. Justamente por la técnica que se utiliza, que lo vamos a ver en la clase que viene, se llama salto de frecuencia. Frequency Hopping Spread Spectrum. Es decir, de ir cambiando, es decir, enviar un paquetito de datos en una frecuencia. Después, el otro paquetito de datos, enviarlo en otra frecuencia. Pero que esos saltos los sabemos nosotros nada más. Estamos cifrados, al principio decimos, vamos a empezar a transmitir en el canal 24, después en el 35, después en el 56. Él no lo sabe. Eso surgió en la Segunda Guerra Mundial, que hubo una actriz que fue muy famosa, que se llamó Heidi Lamar, algo así como, qué sé yo, Julia Roberts hoy en día, que en sus ratos libres se dedicaba a inventar cosas. E inventó una técnica que se llama justamente Frequency Hopping Spread Spectrum, hoy en día, y que permitió transmitir datos a los submarinos sin que los alemanes se enteraran. Con este principio, ustedes imagínense... Sí, sí. Sí, Enigma, exactamente. Bien. 5 minutos, se lavan la cara y arrancamos con Juan. ¿Trajeron las memorias? Yo traje la del cuadro. Joaquín, ¿vos la trajiste? No llegué a comprar. Tenía una nebulosa que íbamos a hacer y bueno. Sí, cuadro, sí. ¿Vos trajiste, conseguiste imágenes nacionales? ¿Lo trajiste también? Yo conseguí un display. Perfecto. Todo lo que consigan, bienvenidos a la